quisiéramos tomar el tiempo de la siguiente mesa para que vayan terminando. Hoy, como ustedes saben, tenemos esta primera mesa que está integrada por la doctora Adria Belia González Beltrones, por el doctor Fernando Vázquez Abedillo, por el doctor Rubén Jaime Flores Medina, y está también la doctora Alina, que ya está por aquí, Alina del Carmen Netter, sí. 6, ¿verdad? Y el doctor Luis Alberto Eusebio Avendaño González, que están ahí. Sí, ya nos falta acá está la otra, perdón. Sí, nos recurrimos un poquito. Buenos días. Sí, ya entendemos que está todo. Sí, es que hay otra silla. Ahí está ya. Sí, hay otra silla. Sí, esa silla. Sí. Gracias. Bien, así no pasa nada. Bien. Entonces, este tema que vamos a abordar, reestructuración de la administración pública, pues bueno, va a tener el uso de la palabra la doctora Adria Belia González Beltrones. Nos han señalado 15 minutos. 15 minutos. Y pues bueno, la suscrita María del Carmen Montoya Pérez, que tendré el gusto de moderar la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me puedo parar, verdad? Sí, pero no pasaron micrófono allá, solamente desde ahí, sí. Bueno, buenos días. Gusto en saludarles a todos los aquí presentes, estimados congresistas reunidos en este recinto Gabino Fraga, con motivo de la celebración de las ediciones 14ª y 17ª, respectivamente, de los Congresos Internacional y Mexicano de Derecho Administrativo, en cuya coordinación, planeación, han estado al frente sus presidentes, los doctores María Guadalupe Fernández Ruiz y Jorge Vargas Morgado, a quienes le reiteramos desde aquí nuestro reconocimiento por la magnífica organización, cobijados con la oportuna y generosa anfitrionía de la doctora Sonia Vega Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien también externamos nuestro agradecimiento y reconocimiento por ser la segunda mujer al frente de uno de los espacios de los saberes que imparte la UNAM, alma mater de muchas universidades públicas de las 32 entidades federativas en nuestro país y de cientos de miles de estudiantes egresados y actualmente cursando en algunas de las 21 facultades que conforman su dinámica oferta académica. Saludamos asimismo a todos los colegas participantes de diferentes latitudes que nos están viendo por medio del Zoom y especialmente a los estudiantes de las 3 sedes de nuestros congresos, la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y, por supuesto, los que están aquí presentes de la Facultad de Derecho de la Ciudad Universitaria, quienes con el entusiasmo de todo estudiante en proceso de formación en aprender todo lo relacionado con las disciplinas seleccionadas como proyecto de vida, hoy y desde los 3 días que hemos tenido de congreso nos han acompañado. Muchas felicidades, jóvenes, y a ustedes les dedicamos todas estas expresiones de nuestra parte en los temas que hemos tenido un poco más de experiencia en ellos que la que van a tener ustedes. En este tenor iniciamos con el tema seleccionado que en esta ocasión hemos intitulado Desnaturalización de la potestad disciplinaria de la administración pública. Y es por ello que cabe recordar, en primer término, los 2 puntos de vista de los cuales se puede abordar a la administración pública, que es el objeto de estudio del derecho administrativo. Uno de esos puntos de vista es el orgánico o estático y el otro el dinámico o funcional. Conforme al primero, en palabras de don Jorge Fernández Ruiz, que en este momento abrimos un paréntesis, mi compañero y yo, que es el doctor Rafael Ramírez Villescusa, que por sus situaciones contraídas con anterioridad tiene que estar en otro lugar, y aquí estoy yo como su representación. Y aquí queremos recordar al doctor Jorge Fernández Ruiz, que hace un año
todavía estaba con nosotros. En cada uno de los espacios en los que hemos participado y en los que se desenvuelven estos dos congresos, de los cuales, con el apoyo de otros grandes jurisconsultos nacionales e internacionales, nuestro homenajeado, el doctor Jorge Fernández Ruiz, en cada uno de los congresos, como un fundador con visión de futuro, con capacidad de convocatoria y de unidad en torno a la función de la administración pública, su desenvolvimiento en el devenir histórico en un mundo globalizado, mediado por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, sus semejanzas y diferencias y puntos de conectividad. Cerramos el paréntesis. Entonces, desde el punto de vista orgánico, la administración pública es la estructura integrada por las instituciones depositarias de la función pública administrativa, esto en palabras del doctor Jorge Fernández Ruiz. Y en sentido amplio, la estructura de la administración pública se configura con la función respectiva de la administración pública o administrativista en estos tres poderes tradicionales, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial, adicionada con la de los órganos autónomos constitucionales. No obstante que en los hechos solo se hace referencia a la administración pública cuando se refiere al poder ejecutivo, pues que si bien es la más numerosa, lo cual no impide que en el ámbito nacional, como en el local y en específico en el estado de Sonora, de la cual soy originaria, se cuente con la existencia de un área de administración pública, tanto en el Poder Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial y en los órganos autónomos. En el caso nuestro, nuestra Constitución sí se abrió un título especial para regular a estos órganos autónomos que al expresidente que no se ha ido le daban mucha molestia porque era un poder que no podía controlar, órganos autónomos. En Sonora todavía no los han exterminado, pero pues no tardan ya. Nos quedan todavía la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal de Justicia Administrativa, desapareciendo recientemente el homólogo del INAI, que sería el ISTAI. Lamentablemente ya no tenemos el árbitro que pueda apoyarnos cuando solicitamos información y se nos niega. En el sentido dinámico, para don Jorge Fernández Ruiz, la administración pública se puede explicar como la serie de etapas concatenadas y sucesivas dirigidas a obtener metas y objetivos mediante el aprovechamiento racional de sus elementos disponibles. Por lo anterior, resulta claro que la administración pública va más allá de la órbita del órgano conocido como Poder Ejecutivo, así reconocido por muchos autores, entre otros Marshall Dimmock, quien afirma que la administración pública tiene relación con los problemas del gobierno. Y si la administración pública tiene relación con los problemas del gobierno, es que está interesada en conseguir los fines y los objetivos del Estado. La administración pública es, pues, el Estado en acción, el Estado como constructor. En el Estado de Sonora, como en el resto de las entidades federativas de nuestro país, México, aun cuando la estructura y la actividad de la administración pública estatal se ubica principalmente en mayor número en el ámbito del Poder Ejecutivo, ello no significa que solo ahí se localice, sino que también está presente, aunque en menor medida, en las esferas del Poder Legislativo, del Judicial y, como ya mencioné, en los órganos autónomos. Una vez ubicada la administración pública, el elemento indispensable para su funcionamiento lo es su organización administrativa, de entre cuyas principales figuras doctrinarias destacan la centralización, la desconcentración y la descentralización administrativas. Haciendo un examen de la legislación en el país, encontramos que de las 32 entidades federativas, 26 le llaman en sus cartas magnas igual al despacho de los asuntos del orden administrativo que tiene el Poder Ejecutivo para llevarlo a cabo a la administración pública centralizada y la paraestatal. Las 6 entidades restantes en sus constituciones locales las denominan de diferentes formas. Sonora es la única que las clasifica en directa para referirse a la forma de organización centralizada y paraestatal para referirse a la forma de organización descentralizada, autárquica o delegada. En este punto, para nuestro tema, nos interesa destacar lo que el doctor Jorge Fernández Ruiz menciona sobre el concepto de centralización administrativa. Como forma o tendencia organizacional, la centralización se emplea tanto en el ámbito político como en la esfera administrativa del Estado, consistente en reunir en un punto de convergencia configurado como un ente central la toma de decisiones del poder público. La centralización puede ser política o administrativa.
La centralización administrativa produce la unidad en la ejecución de las leyes, en la gestión de los servicios. En su forma pura, se caracteriza por depositar en el titular del máximo órgano administrativo el poder público de decisión, la coacción y la facultad de designar a los agentes de la administración pública. Entre las ventajas de la centralización administrativa figura el beneficio de la unidad de dirección, de impulsión y de acción. Algunas características de la centralización administrativa, de acuerdo con la doctrina, es la facultad de decisión que está atribuida a los diversos niveles de una organización jerárquica estructurada piramidalmente, de tal manera que los órganos inferiores se subordinan a los inmediatos superiores y estos a los contiguos de arriba y sucesivamente, hasta llegar al vértice de la pirámide, que es el órgano supremo de la administración investido de la máxima autoridad, que conlleva una amplia potestad sobre sus subalternos, merced a la cual los designa, manda, organiza, supervisa, disciplina y remueve, conforme a un modelo jerárquico superior pueda disciplinar en este caso a los que están jerárquicamente subordinados porque ellos hayan cometido alguna falta a sus obligaciones de carácter administrativo. Y este tema nos abre el espacio para lo siguiente. En la época en que se reformó nuestra Constitución, en el 2015, que hubo una gran revolución porque se creó a través de una ley general precisamente lo que se conoce como el Sistema Nacional Anticorrupción, que lamentablemente no lo desaparecieron, pero sí lo inmovilizaron durante todo el sexenio pasado. Cuando se creó este Sistema Nacional Anticorrupción, se reformaron 7 leyes importantes para su funcionamiento y posteriormente, casi 2 años después, todas las entidades federativas hicieron lo propio en su legislación y crearon también los sistemas estatales anticorrupción. Y el tema que nos atañe aquí es algo muy sencillo, que es que también se reformó la Constitución, el título cuarto de la propia Constitución sobre las responsabilidades de los funcionarios públicos. Y el tema que yo quiero plantear es lo siguiente, es decir, desde ese entonces quedó escrito en la Constitución que las infracciones de tipo administrativo en las que pudieran incurrir los funcionarios públicos se quedan clasificadas como infracciones graves y no graves. Hasta ahí está muy bien porque no existía antes de la reforma una definición cuál era una y cuál eran las otras. El problema es que en la propia Constitución se dijo que el jerárquico superior solamente podía sancionar o podría conocer, de las infracciones de tipo grave, pero no de tipo no grave, pero las no graves, que eran las que podía conocer, las podía sancionar. Y en este caso, las graves no las podía sancionar, solamente podía, en este caso, investigarlas a través de una denuncia, dar el derecho de audiencia a los imputados y, de alguna manera, en cuanto ya estuviera listo, donde haya sido escuchado el funcionario público y el funcionario público haya expuesto todas sus argumentaciones jurídicas, una vez listo el expediente para imponer la sanción, había varias opciones. Si era una infracción de tipo administrativo, nada más se iría ese documento al Tribunal de Justicia Administrativa, que en nuestro estado sí es autónomo. Y en el caso de las infracciones no graves, el jerárquico superior sí puede llegar a la denuncia, la fase de investigación, la fase de, en ese caso, sustanciación de una especie de audiencia entre el imputado y la autoridad. Una vez escuchado, inmediatamente se aplicaba la sanción. Y eso para mí, y lo expuse hace muchos años en un foro como este, pero del Instituto de Investigaciones Jurídicas, era, en este caso, desnaturalizar, que es el nombre de mi ponencia, en este caso, el poder disciplinario. Porque el poder disciplinario es una función que le corresponde al jerárquico superior, llámese administración pública o administración privada. Llámese padres de familia, llámese rector de la universidad o cualquier más alto puesto, porque está dentro de lo que sería la administración. ¿De acuerdo? Claro que no es de una manera anárquica, sino supuestamente hay reglas para actuar en consecuencia de acuerdo a la gravedad de la sanción. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Que un funcionario público que ha sido imputado, pues va a realizarse todo ese procedimiento
pero esa sería una parte cuando son infracciones de tipo administrativo solamente. Pero en caso de que pudiera darse la situación de una infracción de tipo penal, lo que haría la autoridad en todo caso es, si es durante el ejercicio fiscal que está corriendo, pues ese sería el procedimiento que les mencioné hace rato, hasta llegar al Tribunal de Justicia Administrativa. Pero si estuviese una posible comisión de un delito, el que intervendría en ese caso sería, hasta donde vimos, una vez que se le dictó a la persona esta su derecho de audiencia y presentación de pruebas, ahí se iba a enviarle, en este caso, al fiscal general de la República, si se tratase del orden federal, y en el caso de nuestra localidad, al fiscal general de justicia del estado de Sonora, para que siguiera su camino, independientemente del camino de la sanción administrativa. Entonces, en esa situación estamos. Esto también porque en el caso pasado la doctora Nelly en su exposición hablaba de lo que pasaba en el Tribunal de Justicia Administrativa. En el caso de Sonora, el Tribunal de Justicia Administrativa sí es autónomo, pero finalmente sigue sucediendo lo mismo. ¿Por qué? Porque ha sido reformado 2 veces la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de Sonora, que se incluye la de los funcionarios públicos municipales, y sin embargo esa sala administrativa anticorrupción especializada precisamente, que iba a ver los casos que le llegaran a su lugar, ella los tendría que sancionar, pero como llegaban tan pocos casos, pues consideraban los otros magistrados que no era justo recibir mismos salarios y ellos no tenían más que esa función. Y casi 2 años estuvieron sin tener juicios que resolver. ¿Por qué razón? Porque yo digo, si después de muchos cursos sobre ética a los funcionarios públicos, si después de que todos los funcionarios, en este caso, colaboran en la elaboración de códigos de ética, esperamos nosotros que ellos sigan portándose mal. ¿Sí o no? Pues no. Entonces, ¿por qué queremos que sigan llegando tantos casos si ya la gente se porta bien, hace lo que corresponde? No tanto por ser buenos al principio, sino porque hay sanciones y está la luz de todo el mundo, o sea, era transparente y lo demás. Entonces, eran pocos casos, tuvieron la brillante idea de desaparecerlos, pero como todo, desaparece una parte sin pensar que está tomado de otros lugares, de otras leyes, llegando a un absurdo donde la sala superior, que era la que revisaba el recurso que podía interponer aquel funcionario público que podía ir a la sala a defenderse, y una vez que se defendía y consideraba que era injusto, pasaba a la sala superior la resolución de ese recurso de revisión. Pero ahora, ¿a dónde lo pasamos? Si las salas son 5 y esos 5, pues si habilitamos a 2 funcionarios públicos de esa sala, se queda con 3 y eso no está establecido en la ley. Lo resolvieron como un reglamento. ¿Y entonces cómo? Hasta ahorita no han resuelto ningún caso porque obviamente lo van a ganar, porque no es competente esa habilitación de esas salas que hicieron para seguir un procedimiento que está muy bien establecido en la Constitución. Entonces, son situaciones en las que se ha denaturalizado. ¿Cuál es la propuesta que yo haría? Si ya se reformaron la ley, la puedo volver a reformar, pero decir que el funcionario público jerárquico superior tenga la facultad de sancionar tanto cuando se comete una infracción grave como no grave. ¿Por qué le quitan la facultad? Es como si yo a mis hijos, cuando cometan una infracción grave, se los llevo a los abuelos o a los vecinos para que los sancionen. Y yo solamente puedo sancionar las infracciones no graves. Por eso hablo de una desnaturalización de una facultad que es inherente a la administración pública, ¿sí? Entonces, mi propuesta es, de una vez reformen la ley completa, pero regresen la facultad al jerárquico superior de sancionar los 2 tipos de infracciones graves. De todas maneras, está también regulado que no puede el funcionario público a su compadre no exigirle o no aplicarle las sanciones, porque puede ser denunciado y va a haber autoridades que lo puedan, en este caso, llamar a cuentas de que hizo algo incorrecto, si les queda claro. Entonces, pues bueno, nos esforzamos por hacer las cosas bien y de repente llega alguien con una brillante idea, sin darse mucha cuenta, quedan bien con el jefe, cambian la ley, pero no se fijan todo lo que dejaron, pues de alguna manera pendiente de esa reforma que se hizo y que no modificaron de manera correcta las otras leyes a las cuales estaba totalmente vinculado, ¿de acuerdo? Pues eso es todo cuanto para no excederme del tiempo y muchísimas gracias, jóvenes.
agradecemos la participación de la doctora Adriana Belia González Beltrones, que como ella lo comenta, viene de la Universidad de Sonora, y también pues a través de ella del doctor Rafael Ramírez Villaescusa de la Universidad de Sonora también, con ese tema desnaturalización de la potestad disciplinaria, que nos deja clara la situación que se está viviendo en relación a cuando una persona que pertenece a la administración pública pues realmente comete alguna conducta de la cual necesitamos aplicarle alguna sanción y el procedimiento a seguir, que hoy por hoy pues nos deja con esta problemática. Pues muy bien. Vamos a continuar entonces. Desde luego agradecemos a todos los que nos siguen vía Zoom, que están presentes en este Congreso Internacional de Derecho Administrativo y Congreso Nacional de Derecho Administrativo. No sin antes agradecer a todo el personal que nos apoya en la logística para poder llevar a cabo este evento tan importante, y desde luego agradecemos el apoyo de la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, que recibe amablemente a todos los ponentes que en esta mesa, pues tenemos que casi la mayoría son del interior de la República y nos da mucho gusto recibirles. Pues vamos a continuar. Está con nosotros también el doctor Rubén Jaime Flores Medina, y el doctor viene de la Universidad de Guadalajara, y su tema a abordar es acto administrativo participativo integrado a la tarea de Derecho Público. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Pues buenos días a todas y a todos, alumnos, profesores, invitados a este Congreso Internacional de Derecho Administrativo y también al Congreso Mexicano de Derecho Administrativo. Reciban todos un saludo de la Universidad de Guadalajara, donde hemos venido dos ponentes a exponer nuestras investigaciones que tenemos en el tema del derecho administrativo. Y pues, como buen nacido que soy, le agradezco infinitamente a la doctora María Guadalupe Fernández Ruiz por su invitación. Y pues pretendo ser miembro, y creo que soy miembro ya de este grupo de investigadores en Derecho Internacional Administrativo. Y pues agradezco ya, aunque no está con nosotros, a mi tutor y mentor, el doctor Jorge Fernández Ruiz, que desde 1981 me hizo favor de inducirme en las tareas investigativas. También doy cabal agradecimiento a la Universidad Autónoma de México por conducto, pues obviamente, de todos sus funcionarios y en particular a la doctora Sonia Venegas Álvarez, que por su anfitrionía nos ha permitido estar aquí el día de hoy. Y por qué no también fuertemente un agradecimiento al doctor Jorge Vargas Morgado como presidente de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo. Y una vez, pues habiendo hecho esto, vengo a traerles un problema o solución. Pues es una solución y muy provocadora. Es muy provocadora porque siempre se ha hablado de la participación ciudadana. Ya Eduardo García de Enterría decía que no hay tal participación ciudadana, y bueno, también Popper en sus libros sobre el enemigo también hablan de que se ha desnaturalizado el tema de participar ciudadanamente, en virtud de lo siguiente. Una participación implica derechos y obligaciones del participante, y en ese sentido el Estado tiene funciones que le hemos otorgado como mandatario nosotros los individuos que poblamos esta sociedad mexicana, y nosotros como mandantes pues les damos tareas muy específicas. Mi tema de investigación va en el sentido de que debe integrarse el acto administrativo en forma específica de participación de individuos
mediante el sufragio, mediante el voto, en cada tarea de las administraciones, de todas las administraciones, pero aquellas que estén señaladas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, no será en completo todas las tareas, pero sí en aquellas que la misma sociedad, a través de su legislador, establezca dentro de la Constitución como importantes por la naturaleza de esas tareas, para que sea con el voto que se valide el acto administrativo y el proceso correspondiente llevado a cabo por un funcionario o un servidor público. Esto significa que los que somos abogados y los que estudiamos como estudiantes de Derecho sabemos que los actos se tienen requisitos de existencia y requisitos de validez. Entonces, ¿dónde vamos a integrar la participación a través del voto? En la validación, ¿verdad? Solamente en la validación. O sea, para que se formalice un acto administrativo por parte de un servidor público, requerirá el sí o el no de la ciudadanía que participa con interés de las altas esferas administradoras, ya sea por el presidente de la República. Si no se validara a través del voto, no hubiese podido llevarse a cabo formal, jurídicamente hablando, ¿verdad? Sabemos que hay cuestiones políticas, pero esto no viene al caso, porque lo que pretendemos es darle solución práctica a todos los problemas que en estas mesas se han estado trabajando desde el día lunes y que son muy interesantes y cuyo resultado de sus análisis particulares de investigación nos llevan a conocer las diversas doctrinas que plantean problemas. Yo vengo desde el 2001 ofertando estas reformas que debe tener la Constitución y que más adelante se las voy a decir una por una, como la estructuramos en nuestro proyecto, dentro de los artículos 35, 116, también del 73 de la Constitución, para el efecto de que se pueda llevar a cabo jurídica, técnica y eficazmente este acto administrativo y su correspondiente procedimiento administrativo. Les decía yo que pues es muy poco tiempo para perfilar todo el estudio que hicimos respecto de la propuesta de inclusión en todas las leyes secundarias y a partir de la Constitución del acto administrativo participativo o participado, como quieran decirle, para tener un control. ¿Por qué se trata de que haya un sufragio del ciudadano en cada caso, una vez que ha sido insaculado, con la obligación de emitir su voto directo y secreto? Es para tener verdaderamente una democracia administrativa. ¿Por qué? Porque solamente los individuos podemos estar dentro de una democracia si votamos. Si no votamos, como decía Eduardo García Enterrias en su libro de Teoría del Derecho Administrativo, decía, no puede haber una participación ciudadana si el consejo o la unidad donde participa un ciudadano debe cumplir con las normas que le atañen al ente público, al Estado. Se convierte automáticamente en un servidor público, más allá que no cobre, más allá que sea honorífico o más allá que el propio consejero ciudadano, por poner un ejemplo, tenga que actuar. Actúa siempre bajo las reglas del Estado, no puede darle la espalda al derecho administrativo y por lo tanto se convierte en un verdadero funcionario público. Entonces, ¿dónde está la famosa participación ciudadana? Pues es una forma que en algunas situaciones sí se materializa, pero en el derecho administrativo, desde nuestros estudios, parece que no. Entonces, ese acto administrativo, a través del sufragio directo y secreto, nos va a llevar a que esa minoría insaculada cumpla con la Constitución
como obligación y además como derecho, y que pueda estructurar la validez de todos esos actos, reitero, de todos los actos y tareas que lleve a cabo un servidor público en nombre del beneficio social. Entonces, esa Contraloría es importante, la Contraloría Social, porque ahí no hay la intervención realmente no hay una intervención de la voluntad de los sectores o grupos reales de poder, sino que no pueden convencer a un número mayúsculo de ciudadanos, que son los que van a emitir su voto. Claro, un voto informado. ¿Por qué? Porque dentro de las leyes secundarias deberá implementarse el tema de informar debidamente de lo que van a ser las tareas a votar. Digamos, en el caso de un Tren Maya, y perdón que reitere eso, o cualquier otra obra monumental, tendrían que, en ese caso, ofertar toda la información a todos los involucrados por las vías no personales, sino públicas, para que pudieran emitir técnicamente su voto. Todo esto tiene que ver, lo del control social, con lo que mi maestro Jorge Fernández Ruiz decía en alguno de sus libros y en su tesis doctoral sobre la administración institucional, sobre la dignidad humana, ¿verdad? Y que se ha hablado también en estos foros sobre la dignidad humana. Él decía la dignidad humana como base del derecho humano a la buena administración, visto como un dique de contención al poder público depositado en la administración pública, y en afán de proteger y preservar los derechos fundamentales de los administrados, es lo que permite satisfacer el derecho humano a una buena administración pública. Yo considero entonces que la única forma de mantener la dignidad es tomando el control administrativo social a través del sufragio participativo, en el llamado ahora por servidor desde el 2001 en una tesis doctoral sobre acto administrativo con el control del administrado. Y ya sabemos que el administrado somos todos, y los que votamos, los ciudadanos, podemos ser menos, pero estamos en el entendido que esos ciudadanos tutelan el derecho de los administrados que no pueden votar o que no han votado en el caso concreto, ¿verdad? Entonces, en estos 3 minutos simplemente voy a leerle lo que es el proyecto de los artículos. Qué lástima que no haya una retroalimentación para que me dijeran de groserías o lo que sea, pero estas propuestas son provocativas, porque pretendemos que el artículo 36 de la Constitución incluya un inciso 11, donde se diga que es deber de todos los ciudadanos votar en las elecciones populares y participar, cuando sean convocados mediante procesos insaculatorios conforme a la ley, en la validación ciudadana mediante el sufragio directo, libre, secreto y vinculante, porque eso es muy importante para los que estudiamos derecho, la vinculación. Este voto será vinculante de aquellos actos y tareas administrativas específicas señalados en las leyes de la materia de trascendencia pública. En el artículo 73 de la Constitución debería tener una fracción 29 letra Q, que dijera: para legislar sobre iniciativa ciudadana, consultas populares, plebiscitos, participación ciudadana en la administración pública mediante el sufragio directo, libre y secreto, en los términos de la ley de la materia de que se traten los actos administrativos a validar para su debida ejecución. Eso sería la inclusión para tener ese tema. Y por último, decimos una adición al artículo 116 bis de la Constitución, donde se establezca la responsabilidad directa de los funcionarios que
se intervengan de alguna manera en un acto administrativo considerado como de validación a través del sufragio y que violenten ese proceso por medios de cualquier nivel, ya sean electorales, ya sean políticos o ya sean jurídicos. La reglamentación para la implementación de este procedimiento deberá ser expedida por el Congreso de la Unión y legislaturas locales para esa responsabilidad. Mis conclusiones son las siguientes, dado el breve tiempo. Les dejo nada más esa tarea de criticar y de abonar para que efectivamente el control ciudadano a través del sufragio en las tareas administrativas se haga realidad. Porque eso es lo que necesitamos para ponerle un valladar a las administraciones actuales que están usufructuando indebidamente todos los recursos que genera el trabajador, el administrado y el ciudadano. Conclusiones, la reforma respeta principios constitucionales, pero innovando en mecanismos participativos, integrando la insaculación para fortalecer la representatividad y legitimidad ciudadana y de paso lograr cierto control por parte del administrado para las administraciones. Esta propuesta mía cumple con la necesidad de fortalecer la democracia participativa real, no aquella fingida que se maneja, alineada con estándares internacionales de derechos ciudadanos y de transparencia gubernamental. La validación ciudadana directa permite reducir riesgos de captura y desinterés político, activando mecanismos reales de control social sobre la administración pública. Promueve corresponsabilidad. Siempre nos hablan de corresponsabilidad, pues promueve corresponsabilidad porque votas y el resultado te afecta o te beneficia. Y mayor interacción entre gobierno y ciudadano en las tácticas y estrategias públicas locales. Por último, se invita a la comunidad académica y legislativa a discutir y perfeccionar esta iniciativa que responde a las demandas sociales de mayor participación y control ciudadano en asuntos públicos. Y muchas gracias por su atención. Agradecemos la participación del doctor Rubén Jaime Flores Medina con este tema, acto administrativo participativo integrado a la tarea de la función pública. Bueno, pues realmente nos deja una tarea, efectivamente, quizá algunas o algunos de nuestros alumnos académicos que están aquí presentes en el auditorio, que nos están siguiendo, si tienen alguna duda, pues bueno, el doctor está en la Universidad de Guadalajara y pueden, ¿verdad?, identificar perfectamente y mandar sus comentarios si quisieran, porque no nos da hoy más tiempo. Porque efectivamente nos deja una gran tarea en revisar esta reforma constitucional al artículo 36, al 73 y al 116 bis, porque realmente es una propuesta que para algunos quizás no sea viable y para otros sí, entonces sería importante ver los pros y los contras de esta reforma constitucional. Muy bien, pues vamos a continuar con la doctora Alina del Carmen Nettel Barrera. Ella viene de la Universidad de Querétaro, y el doctor Luis Alberto Eusebio Avendaño González, también de la Universidad Autónoma de Querétaro, con el tema la administración pública del constitucionalismo latinoamericano, derechos sociales y ayudas públicas. No jala. Ese no alcanza. El otro. Yo creo que el otro. Es el otro. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. A la profesora que nos hace el favor de introducirnos y moderar, muchas gracias. A la doctora Guadalupe Fernández Ruiz, tan amable, que ha empeñado tanto en que estemos aquí reunidos este año. A la doctora Sonia Venegas, pues por supuesto por habilitarnos estos espacios y colaborar en la organización. Por supuesto, un abrazo grande y con siempre un recuerdo cariñoso para nuestro maestro, el doctor Jorge Fernández Ruiz. Todos los compañeros de la asociación que nos acompañan aquí esta mañana, gracias por acompañarnos, y a los que por desgracia no pueden estar aquí, como la doctora Marina, por favor, llévenle mi abrazo cariñoso a la doctora Teresita. Bien, pues buenos días.
tuve la inquietud, pero ahora tengo el privilegio de ser acompañada por uno de los mejores constitucionalistas que tiene la Facultad de Derecho de la Autónoma de Querétaro, en donde trabajo, para hablar sobre, en el eje de la reestructuración de la administración pública, pero con una discusión, un debate que hemos compartido ahí en pasillos, esos debates que son los más interesantes, los de pasillo, sobre el constitucionalismo contemporáneo y su transferencia en la materialización de los derechos sociales en el ejercicio de las potestades administrativas, que sabemos perfectamente bien, Fritz Werner lo dijo hace muchos años, ¿no? El derecho administrativo es derecho constitucional concretizado, y eso lo entendemos perfectamente bien, ¿no? Están ahí en la Constitución esos fines del Estado que está deseando que se materialicen en la vida cotidiana de los particulares, pero es la administración pública a través de la aplicación de esos deberes de actuación que habrían de materializar esos derechos en nuestra vida cotidiana. Pero del paso del constitucionalismo a la administración pública nos queda todavía mucho trabajo. La jurisprudencia en México ha hecho un trabajo interesante, pero puntual. Todavía no podemos hablar de una sistematización de criterios que puedan dar lugar a la exigibilidad de los derechos programáticos, mejor dicho, de realmente superar la idea de los derechos programáticos para ir a la progresividad. Entre programáticos y progresivos todavía tenemos más de un juzgador con dudas sobre si lo progresivo puede en realidad dar al traste con 20 o 30 años ya, a estas alturas 30 años ya de tesis jurisprudenciales sobre derechos programáticos. Entonces, que estamos viendo que esos jueces que hacen control de constitucionalidad lo llevan al territorio de la materia administrativa con dudas. Y ese es un debate que tenemos que trabajar de la mano de los constitucionalistas, de ahí que tengo este privilegio de trabajar en colectivo con la doctora Avendaño. Primero preguntarnos, constitucionalismo contemporáneo, latinoamericano, ¿podemos hablar de ello? ¿Se ha materializado o configurado como una apuesta teórica y política que realmente haya llegado a las constituciones o no? El doctor nos va a explicar, pero ¿por qué nos preguntamos esto? Porque finalmente con Latinoamérica tenemos un contexto de pobreza y desigualdad intenso, pero con una exigibilidad del sistema interamericano para elevar los estándares de actuación de la administración pública. Dicho así, en clase los compañeros escuchan que las sentencias de la Corte dicen que habríamos de seguir exigiendo a los estados que cumplan hasta el máximo de sus recursos posibles para cumplir con los derechos que están previstos en la Convención, y pensemos en derechos sociales, el Pacto de El Salvador. De tal suerte que tenemos mucho trabajo pendiente porque viene desde afuera la presión. Por cierto, en las constituciones latinoamericanas se va subiendo los estándares de lo que deseamos que la autoridad haga, pero luego no lo vemos materializado. Ese es el fundamento de estas reflexiones. Con un aspecto técnico-administrativo que nos toca todavía seguir trabajando, la diferencia entre servicio público y actividad de fomento, porque podemos ver que en la tendencia social de los últimos años y en muchos países, no solamente en México, bueno, las ayudas públicas se van intensificando. ¿Es un instrumento perverso? No, la verdad es que no, ni aquí, ni en Europa, ni en los países anglosajones. La actividad de fomento es un mecanismo que ha de estabilizar las condiciones de desigualdad. La pregunta es si lo entendemos en su dimensión constitucional cuando la Constitución está dando el mandato de salud, agua, educación, transportes, mecanismos de desenvolvimiento económico, por ejemplo, las carreteras, las autopistas, así se han de evaluar en torno a los deberes de actuación de servicios públicos de la administración pública. Y eso es un régimen jurídico distinto que el de la actividad de fomento, en donde está el ejercicio de ayudas públicas. En la medida en que ponemos reglas claras al cumplimiento de estos deberes de actuación en el ámbito de las obligaciones para la satisfacción de necesidades sociales, es decir, servicios públicos, estamos desempeñando en transparencia, democracia, fortalecimiento institucional, porque finalmente, por cierto, ayer platicábamos ayer, esto finalmente es un discurso también de fortalecimiento institucional del país, y eso significa la proyección democrática del derecho administrativo. Esos deberes de actuación no son una suerte de buenos deseos, son obligaciones de las autoridades.
Luego tenemos del lado del régimen jurídico de las ayudas públicas de la actividad de fomento una tarea pendiente, cuando menos en esta latitud, en el sentido de que una ley general de subvenciones que ponga reglas claras para toda la dispersión de ayudas públicas que hay en distintas leyes. Dicho de otra manera, sobre todo pensando en los compañeros que están en la licenciatura, los ámbitos sectoriales en donde se desenvuelven las autoridades, salud, educación, agricultura, telecomunicaciones, energía, economía, lo que quieran, hay ayudas públicas sueltas en las leyes sectoriales. Sin embargo, necesitamos ajustar, porque justo ahorita, cuando hablamos ya de incluso constitucionalización de muchas ayudas públicas, la pregunta es si su régimen jurídico de control en la materia administrativa está adecuadamente clarificado. Y la respuesta es no, o no siempre. ¿Por qué? Pues porque durante décadas, y no tiene que ver con los últimos años, sino décadas, podríamos decir toda la mitad del siglo XX pasado, se hicieron muchas ayudas públicas con una clara identidad clientelar. Pero eso no quiere decir que que sea así necesariamente. No, si le ponemos reglas jurídicas a ese régimen de control, de fiscalización, de supervisión, incluso de nulidad sobre el otorgamiento de ayudas públicas, pues por supuesto que puede haber una funcionalidad o cumplir con los fines que entendemos desde el derecho para la actividad de fomento. Son dos regímenes jurídicos distintos y eso es algo que la Constitución puede explicarnos a los administrativistas. De ahí que necesitaríamos este trabajo colectivo sobre los postulados del constitucionalismo que favorecen la real materialización con la operatividad de las autoridades administrativas, o por el contrario, narrativas constitucionales que a lo mejor van dejando lineamientos no precisos que no se exigen trabajo que nos encargaba Werner de concretizar lo que desea la Constitución. Pues una suerte de hipótesis en torno a la incomprensión de las autoridades administrativas de los postulados del constitucionalismo que impiden la materialización de los derechos sociales y por tanto es necesario distinguir entre la actividad de fomento y los servicios públicos para el alcance de dicha materialización, proveyendo a las autoridades administrativas un mejor control del ejercicio de sus potestades e incluso de fincar sus responsabilidades. En ese sentido, hemos planteado estas ideas que el doctor Luis nos puede explicar cómo se pueden abordar desde distintas teorías constitucionales. Gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Gracias. Mi participación es muy breve, tengo exactamente 6 minutos y en función de ello pretendo concluir. Gracias. Las constituciones se construyeron hacia el siglo XI, XII de nuestro tiempo, y una constitución tiene por objeto establecer un límite al ejercicio del poder público. Me parece que es una prerrogativa que no tenemos que dejar de lado. Las constituciones, más allá de que sean documentos programáticos, documentos de buenas intenciones, una constitución tiene por objeto específico establecer un límite al ejercicio del poder público. Una cosa es la constitución y otra cosa muy diferente es el constitucionalismo. Principio de división de poderes, organización, elecciones libres y secretas, periodicidad, derechos humanos, acceso al voto público, etcétera, etcétera, etcétera. En términos de Leopoldo Sea, y pretendo ser muy concreto, para Leopoldo Sea, filósofo mexicano, el surgimiento de novedosos textos constitucionales sudamericanos tales como Colombia en 1991, Venezuela en 1999, Ecuador 2008, Bolivia 2009 y México en 2011, junto con la actividad jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha dado por denominar este conjunto o catálogo de funciones como el nuevo constitucionalismo latinoamericano o como el jus comune latinoamericano. Insisto, para efectos específicamente mexicanos, a diferencia de Colombia, Venezuela, Ecuador o Bolivia, México no fue producto o consecuencia de un ejercicio transicional. Nosotros llegamos a este movimiento constitucional latinoamericano a partir de sentencias condenatorias que recibimos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En función de ello, por supuesto, sirve de antecedente y solamente lo enuncio, no lo pretendo platicar porque es un tema totalmente no superado, pero sí en transición para efectos pedagógicos. El caso Castañeda, el caso González Teatro, algodonero, caso Radilla Pacheco, caso Fernández Ortega, Rosendo Cartú y Cabrera García y Montiel Flores. La propuesta que pretendo hacer para efectos de la sesión del día de hoy es la justificación teórica de la participación ciudadana en los procedimientos seguidos ante tribunales constitucionales y particularmente ante tribunales administrativos. ¿Cuál es la participación ciudadana en este ejercicio constitucional en los procedimientos administrativos?
Históricamente, la construcción de las leyes y los mandatos de autoridad son de supersubordinación, de ahí que son precisamente actos unilaterales, impersonales y coercitivos. Sin embargo, ¿cuál es la participación democrática que ejercemos las y los ciudadanos en esta nueva construcción del derecho y particularmente del derecho administrativo? El debate que contemporáneamente se está llevando en materia constitucional es precisamente la objeción o dificultad contramayoritaria. ¿Qué significa esto? Históricamente, el operador jurídico, el legislador, el juzgador, se convirtió en un operador negativo y estaba en condiciones de poder declarar la nulidad o la anulabilidad de una disposición democráticamente construida, por lo cual se establece que consiste en cuestionar el hecho de que las leyes aprobadas por representantes democráticamente electos por el pueblo y que por ello son expresión de la soberanía popular deban o puedan ser invalidadas por jueces que no han sido electos. Hoy esta condición, a pesar de las vicisitudes que representó el pasado proceso electoral, hoy nos hace suponer, al menos en teoría, que contamos con jueces democráticos. Que tengan fondo, esa es una cuestión completamente diferente. El propósito de esta teoría constitucional contemporánea radica en 3 elementos fundamentales que no voy a poder desahogar, pero que con mucho gusto facilito mis datos personales para poder establecer esta condición dialógica. Una, el constitucionalismo dialógico, que es una propuesta que realiza Roberto Gargarella, en cuanto a que el derecho deba ser objeto de construcción a partir de un diálogo. Que el derecho deje de ser una supersubordinación, una superimposición para convertirse en un presupuesto dialógico. Un presupuesto no de blanco y negro, no de todo y nada, sino que tenga diferentes tipos de matices. 2, el constitucionalismo popular, y seguramente tenemos acceso a literatura vasta con respecto a Jaime Cárdenas Gracia o bien a Roberto Niembro, que tienen por objeto precisamente establecer esta concentración de las facultades en los poderes de los titulares del Poder Ejecutivo en la toma de decisiones, y cómo este constitucionalismo popular va a establecer un referente para la modulación o la construcción de una nueva idea teórica de qué tenemos o qué no tenemos que estar llamados a ejercer en materia administrativa. Y por supuesto una idea que establece Peter Haberle en cuanto a la sociedad abierta de intérpretes constitucionales. De nadie es desconocido el tema de los amicus curiae. Sí, ya sé que el amicus curiae es un tema eminentemente de carácter procesal latinoamericano, prevista en la Convención Americana de los Derechos Humanos, aunque es una herramienta pedagógica y también jurídica y también jurisdiccional, que ha sido implementada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para efecto de resolver algunas controversias particulares. Me queda un minuto y con mucho gusto cierro. ¿En qué funciona el constitucionalismo dialógico, el constitucionalismo popular y la sociedad abierta de intérpretes nos posibilitan esta idea de nuevo derecho en la dimensión práctica y fáctica de que el derecho no debe ser una imposición, sino que las nuevas dimensiones del derecho, entre ellos el administrativo y por supuesto el derecho constitucional, tiene que ser una construcción a partir del cual se establezca una suerte de resuelta de problemas colectivos. Y me parece que si bien no podemos dar apertura a todos los grupos sociales para que puedan manifestar lo que a su interés convenga en la construcción de este nuevo discurso, sí cabe la posibilidad de establecer procedimientos especializados, tales, insisto, como una especie de amicus curiae administrativo. Ya sé que Alina se va a enojar, pero una especie de amicus curiae administrativo que posibilite el hecho de que expertos tengan la posibilidad de formular opiniones específicas y especializadas en la solución de controversias fundamentales. Que no sea simplemente la actividad judicial la única y la última vía en la solución de controversias, porque si no, vamos a acabar quejándonos de que los problemas no son resueltos porque nunca participamos en ellos. Es cuanto, y es para mí un orgullo participar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Alina del Carmen Nettel Barrera, de la Universidad Autónoma de Querétaro, y al doctor Luis Alberto Eusebio Avendaño González, también de la Universidad de Querétaro, por su participación, y desde luego también nos dejan determinadas dudas al plantear, por ejemplo, la doctora Alina, que pues existe todavía en Latinoamérica pobreza y desigualdad, pues subsiste también en México, ¿verdad? Y el tema de las ayudas públicas, que también, bueno, queda en una posición muy específica que nos ha dado la ponente, y que también para el público pues yo creo que un punto de análisis sobre este tema, que esperemos que en otro congreso podamos abordar estos temas con mayor profundidad.
precisamente. Muchas gracias. Pues bueno, tenemos también el gusto de recibir hoy al doctor Fernando Vázquez Abedillo, quien también viene de la Universidad de Querétaro. Y adelante, porque casi estamos terminando con su participación con el tema la ciencia y la tecnología de la descentralización a la centralización. Muy amable, muy buenos días a todos. Ciertamente es un gusto estar en esta universidad, particularmente en esta aula, porque el tema que nos atañe sobre el tema la descentralización, pues un tema tratado vehementemente por el maestro Gabino Fraga. Entonces, hasta me siento cobijado. Desde luego, es importante agradecer al comité organizador de estos congresos y desde luego la anfitrionía de la Facultad de Derecho de esta Universidad Nacional Autónoma de México. Y vamos a la materia. Hablar de desarrollo científico y tecnológico, pues partimos de la idea básicamente de acumular conocimientos, crear productos, servicios nuevos que de alguna manera nos vayan a servir para tener o alcanzar mejores estadios de vida para la colectividad. Desde luego, la ciencia y la tecnología es un elemento fundamental para el progreso económico y social de cualquier país en el mundo, no solamente de México. Resolver problemas, los famosos problemas nacionales, creados desde el CONACYT, hoy seguidos por la Secretaría, por CECITI. Bueno, pues ahí está la temática, y es la ciencia y la tecnología la que encabeza este grupo que pretende dotar de soluciones. Entonces, verdaderamente el asunto del desarrollo científico y tecnológico se posiciona como un tema fundamental en la agenda nacional de cualquier país y por supuesto de México, sobre todo de México. ¿A quién le toca encabezar los trabajos sobre desarrollo científico y tecnológico? ¿Quién debe de estar a la cabeza de ello? Desde luego el gobierno, pero dentro de la estructura gubernamental, si nos vamos hablando de la administración pública, artículo 90, centralizada y paraestatal. Y entonces ahí viene la gran incógnita. ¿A quién le dejamos la tarea? ¿Al ámbito centralizado? ¿Al ámbito descentralizado? ¿Quién tiene las mejores características para poder atender, al menos en primera instancia, estas temáticas? ¿No? ¿Dónde colocar estos temas torales para generar estas áreas de oportunidad? Y desde luego, al mismo tiempo estamos trabajando en la protección de los derechos humanos. La ciencia y el desarrollo científico y tecnológico tiene que ver con los derechos humanos. Y además, estos derechos humanos que son potencializadores de otros muchos derechos humanos. ¿Sí? Un ejemplo claro es, si no invertimos en la investigación médica, farmacéutica particularmente, seguiremos dependiendo de fármacos que tenemos que importar a través de mecanismos tortuosos, lentos, y al final del camino, ¿qué es lo que tenemos? Personas que se mueren porque no tienen acceso a un medicamento. Esto tiene que cambiar sí o sí. Sí o sí. Entonces, si ya tenemos este planteamiento de que es un tema relevante, habría que analizar técnicamente quién nos ofrece mejores ventajas para poder colocar el tema, la centralización o la descentralización. Partamos de la idea de un breve comparativo entre estos dos segmentos de la administración pública. La centralización, caracterizada por esta relación de jerarquía, a veces un tanto apretada, difícil, tortuosa, pero
no del todo mala, debido a que pone orden. Eso es algo importante. La centralización pone orden. En cambio, cuando hablamos de la descentralización, y quiero referirme a lo que decía el maestro Gavino Fraga, aprovechando que estamos en su aula, decía, y leo textual: al lado del régimen de centralización existe otra forma de organización administrativa, la descentralización, la cual consiste en confiar la realización de algunas actividades administrativas a órganos que guardan con la administración central una relación que no es la de jerarquía. No termina de decirnos qué tipo de relación guarda, pero si sabemos que hay dos tipos, de suprasubordinación y de coordinación, es fácil entender que estamos hablando que la descentralización le ofrece a los entes que están ahí mecanismos de coordinación dentro del ámbito de la administración pública, pero con mayores libertades. Sigue diciendo, el único carácter que se puede señalar como fundamental del régimen de descentralización es el que los funcionarios y empleados que lo integran gozan de una autonomía orgánica y no están sujetos a los poderes jerárquicos. Mayor libertad. Quedémonos con esa idea de una mayor libertad. En esa tesitura, bueno, pues es que tiene nacimiento estos mecanismos por los que el gobierno mexicano se ha preocupado por insertar el desarrollo científico y tecnológico en México. Y nos tenemos que remitir a la época del general Lázaro Cárdenas, allá por el año de 1935, cuando se crea el Consejo Nacional de Educación Superior y de Investigación Científica. Al menos primer antecedente en el siglo XX. Estamos hablando de principios del siglo pasado. Ya queda claro en el ámbito gubernamental la importancia de este tema. Años después, durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, nacerá esto que es mucho más conocido para nosotros como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al inicio de su sexenio en el año de 1970. Consejo Nacional de Tecnología que vería de alguna manera una modificación ya en época reciente, sobre todo para quienes son estudiantes de licenciatura. En el año 2023, 8 de mayo, se incorporan algunas cuestiones, hay una modificación en su estructura y queda como Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Más o menos la misma naturaleza jurídica, es decir, un organismo público descentralizado, no sectorizado, con bastante autonomía operativa. Quizás ese era el encanto del CONACYT, con H o sin H. ¿Sí? Ahí estaba ese encanto, su integración, etcétera. Sin embargo, en una decisión ejecutiva, con fecha 28 de noviembre del 24, viene una transformación inédita y se decide que el Consejo Nacional, el CONACYT, desaparece y en su lugar entra una Secretaría de Estado. Es decir, lo quitamos del ámbito descentralizado y lo pasamos al ámbito centralizado. En principio diríamos, le quitamos las libertades que tiene para ponerlo bajo el mando directo y exclusivo de la Presidencia de la República. Y hay que empezar a pensar, ¿eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Es positivo? ¿No lo es? Es un cambio estructural, ¿no? Y un cambio que además está en el orden de las competencias del Poder Ejecutivo. Así que ese cambio era posible. 2024, y entonces empezamos a pensar, quienes estamos metidos en este negocio, bueno, ¿qué rumbo va a llevar el tema del desarrollo científico y tecnológico? Porque ahí en medio, pues viene toda la cuestión del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Y entonces iba a haber algún cambio, alguna modificación que habría que considerar.
Quizás aquí habría que entrar un poco en analizar ventajas, sobre todo las ventajas, hay que ver las ventajas para hacer este cambio. ¿Qué ventajas pudiera ofrecer esta transformación? Y entonces eso nos llevaría un poco a preguntar ¿qué motivaciones tuvo la presidenta para hacer el cambio, ¿no? Porque los cambios no son malos, tampoco son buenos. Es un continuo elemento en la vida del ser humano, ¿no? Y tenemos que adaptarnos. Entonces, la cuestión es pensar, ¿esta transformación orgánica está pensada para mejorar? ¿Está pensada para hacer más efectivo el desarrollo científico y tecnológico en el país? Si es así, excelente. Pero lamentablemente también tenemos que ver el otro lado de la moneda. ¿Este cambio responde a otros propósitos? ¿Responde, y déjenme decirlo así de manera directa, a la simple concentración del poder? Y quiero retomar en este punto algunas palabras del doctor Augusto Hernández Becerra, que ayer estuvo por acá desde Colombia, y hablaba de populismo, concentración de poder, la captura política, el pensar a largo plazo, y sobre todo, si solamente es concentración de poder como motivo espurio, entonces vamos directos a una crisis democrática, o ya estamos en una crisis democrática. Desde luego, yo no pretendo decirles qué está sucediendo, más bien, más que certezas, lo que quiero dejarles son dudas, para que ustedes reflexionen. Eso es lo que requerimos hoy del jurista mexicano, capacidad de reflexión. Bien, en este orden de ideas, rápidamente, porque estamos casi sobre tiempo, ¿qué ventajas nos ofrece la centralización? Nos ofrece coordinación y estandarización para evitar duplicidad de esfuerzos, mejora la coordinación entre los equipos debido al mando único y centralizado. Bien, eso está bien. Hay recursos concentrados, es decir, dinero directo de la administración pública centralizada, en caso mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Está bien? Eficiencia, en términos de saber optimizar procesos de gestión, ¿no? Sobre todo en temas de administración de subvenciones o la asignación de recursos. Y desde luego, un elemento básico, un liderazgo claro. ¿Hacia dónde va el país? ¿Qué es lo que queremos de México como país? Ahora, veamos el otro lado de la moneda. ¿Qué ventajas nos ofrece la descentralización? Flexibilidad y adaptabilidad. Eso a veces es necesario. Tener una camisa de fuerza a veces no nos deja jugar adecuadamente. La descentralización nos ofrece toma de decisiones rápidas. No hay que preguntar al gran jefe o a la gran jefa en estos días, ¿qué hacemos? Tomamos la decisión abajo, donde estamos operando, ¿sí? ¿Contratamos o no contratamos? ¿Hacemos o no hacemos? Sin tener que subir una toma de decisiones. Desde luego, esto facilita la innovación, ¿no? Nos permite pensar de manera diferente, experimentar en diferentes frentes, diversificarnos. Hay mayor participación, hay mayor colaboración, y desde luego también algo que debemos de considerar es la democratización del conocimiento, ¿no? Dando mayor facilidad de acceso al financiamiento, a los datos, porque democratizar la ciencia permite darle esa puerta de entrada para que cada vez haya más investigadores que puedan ofrecer soluciones a los problemas que todos conocemos, ¿no? Y que no están, desde luego, no están escondidos. Seguramente cada uno de ustedes tiene una idea. ¿Es mejor la centralización? No, es mejor la descentralización. Desde luego,
en esta vida nada es blanco o negro, puede haber escala de grises. Cabe la posibilidad de jugar con esto. Pero aquí hubo un cambio radical, nos fuimos a la centralización. Una de las cosas que vale la pena hacer en este tipo de modificaciones es analizar otros ámbitos, por ejemplo el financiero, ¿no? ¿Cuánto dinero recibía CONACYT para el presupuesto de 2024, el del año pasado? Estamos hablando del orden, en el presupuesto de egresos de la Federación, sobre 33,000 millones de pesos. 33,170. Cuando nace la Secretaría, la CECITI, su presupuesto es escasamente superior, 33,295 millones. Desde luego son cifras que dice uno, caray, ¿no? Hay buen dinero para la investigación, el desarrollo científico, la innovación. Pero ¿será suficiente? ¿A dónde acudimos? Vamos al mercado internacional. ¿Qué dicen los expertos en materia de desarrollo científico y tecnológico? Dicen, un país como México, es decir, un país que se encuentra en vías de desarrollo, debe de por lo menos, dedicarle el 1% del PIB nacional. En 2024 el PIB nacional fue de 1.85 billones de dólares. Dediquémosle 1% nada más a ese tema. Vamos a hacerlo. Ese 1% anda en el orden de los 18,500 millones de pesos. 18,500 millones, no, de dólares, perdón, estamos hablando todavía de dólares. Que traducido a pesos, más o menos, daría una cifra sobre los 370,000 millones de pesos. Contra los 33,000 que le dedicamos hoy en día. ¿Dónde está el asunto? No nos está interesando el tema. Hay que invertir. Si queremos ganar, tenemos que invertir. Si queremos que ustedes se conviertan en investigadores, sí, su capacidad mental es fundamental y la tienen. El mexicano la tiene. La cuestión es, se requieren apoyos, pero con estas cifras no se ve claro. Requerimos justamente hacer la apuesta ahí. Ciertamente, la designación de la doctora Ruiz Gutiérrez al frente de la nueva secretaría es un aliciente porque es una investigadora nacional, sabe de qué se trata el tema, pero no basta tener buenas intenciones. Se requieren acciones. Hoy el cambio, si realmente queremos cambiar a México, está apostándole a la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología. En la medida en que verdaderamente nos tomemos en serio este asunto, eso puede detonar el resto de las potencialidades que tiene México. Y podemos. Todo es cuestión de qué queramos. Más que certezas, reflexiones, porque los siguientes tomadores de decisiones en el ámbito público y privado son ustedes. Piensen bien lo que queremos como México para nuestra generación, su generación y sobre todo las generaciones que vienen. El futuro depende de todos nosotros. Pero el futuro se tiene que construir hoy. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Fernando Vázquez Abedillo, que nos deja realmente una reflexión en este tema de la ciencia y la tecnología y desde luego también de una serie de cuestionamientos que quizás ustedes y todos nos llevamos en relación a esta mesa que es la reestructuración de la administración pública. Efectivamente se requiere una reestructuración y quedan en el tintero todavía unos temas muchos que tratar para lograr tener realmente una administración pública eficiente.
¿verdad? Y además también que de una u otra manera los recursos que se le dan a la administración pública también sean transparentes. Pues bueno, no me queda más que agradecer a todos los participantes su interés en este Congreso Internacional de Derecho Administrativo y el Congreso Nacional de Derecho Administrativo, organizado por las dos asociaciones, la internacional y la nacional, pero también de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la doctora Sonia Venegas Álvarez y de la doctora Lupita Fernández Ruiz, que coordinadas adecuadamente hacen realidad la realización de este evento. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente mesa, pero no sin antes recibimos la invitación por parte de las autoridades y de las personas que están organizando este evento de que acudamos al aula magna Jacinto Pallares a las 11:20, 12:20. Se va a presentar ya el libro, 5 minutos nos falta, el libro en homenaje del doctor Jorge Fernández Ruiz, y para que de ahí podamos continuar ya con todo el trabajo de esta actividad académica. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Estoy preocupada porque falta Esta es mía. su constancia. Me voy a llevar tu nombre. Sí, No creo que de Rafael Ramírez Díaz. ¿Usted se la acepta? Entonces, ahorita ya la pedí, me dijeron que la traían, pero si no, ahorita la buscamos. Yo tengo guardada su lugar. ¿Sí? No, ha sido un honor.